Sí, bueno, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Bienvenidos a este espacio de podcast. Mi nombre es Ludwig Hense. Bienvenidos a este espacio donde nos quedamos después de la clase a platicar mucho más tranquilamente qué está pasando en el mundo para entender en este momento que está habiendo cambios coyunturales tan rápidos, tan apresurados, que cada día es una nueva noticia, una nueva interpretación, una nueva cosa que está redefiniendo el mundo presente. Y estamos aquí tratando de entender cómo está configurándose nuevamente el mundo, este nuevo orden mundial. Que acuérdense que el nuevo orden mundial, o sea, el cambio del orden mundial no es una cosa que suceda de un día para otro, ¿no? Va poco a poco configurándose, acomodándose las diferentes fuerzas que están en el mundo. Y es un proceso que puede durar algunos años en lo que hasta que se estabiliza y bueno, de ahí podemos tomar una referencia, ¿no? Estamos viendo ante nuestros ojos cómo está cambiando el mundo de facto y es muy interesante y también puede resultar un poco confuso. Entonces aquí estamos ya platicando qué es lo que está pasando en este momento. Como decíamos, en el que, bueno, si te fuiste de vacaciones, por ejemplo, en diciembre, que te hayas ido de diciembre, de vacaciones a finales de diciembre, regresaste y acabas de prender tu computadora, bueno, ya el mundo es totalmente diferente, ¿no? Sí cambió, si hay un parteaguas desde la captura o el secuestro de Nicolás Maduro, como le quieran llamar, hay un parteaguas a nivel histórico, ¿no? Porque Estados Unidos rompe con una tradición que había venido desarrollándose desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El orden internacional, el derecho internacional que se había estado configurando poco a poco, los tratados, la época, ¿no? De la cooperación, la época del idealismo, de que todos vamos a salir adelante, ¿no? De la época del progreso, etcétera. Y de pronto, bueno, pues ahora está de facto como Estados Unidos manifiesta su poderío real, ¿no? Y entonces, pues empieza a reconfigurar, como estamos viendo, ¿no? A nivel de regiones en el mundo. Entonces, si te fuiste de vacaciones, estás regresando, pues es importantísimo que vayas entendiendo qué está pasando, porque esto nos permea a todos en el mundo, ¿no? Ya no vamos a decir un país a otro, a todos en el mundo. Si estás en México, bueno, pues el país está así con la alerta roja, ¿no? Si estás en Colombia, bueno, ahorita ya bajó la alerta amarilla, pero en cualquier lugar, ¿no? Si estás en Groenlandia igualmente, si eres panameño, pues de cualquier nacionalidad americana, si eres cubano, pues, o sea, hay muchas cuestiones que nos involucran de forma directa como nunca antes, ¿no? Entonces ahí están surgiendo las noticias, todos los días hay información y bueno, hay que entender qué está pasando a partir de este momento con el derecho internacional, con las relaciones internacionales, con los países y sobre todo qué puede pasar, ¿no? Aquí mucha información falsa, como dijimos, hay muchísimos memes que yo en este año, ¿no? En este año no vamos a alcanzar a definir cuáles son reales y cuáles no. Todavía apenas al principio se alcanzan a ver pues algunas fallas de la inteligencia artificial, pero hay otras que ya se ven mejores que la realidad misma, ¿no? Entonces eso también es un punto importante. Y vamos a resolver también esta pregunta que me han hecho todos, alumnos, exalumnos, profesores, compañeros, colegas, camaradas, me han preguntado todos si va a haber guerra en México. Bueno, vamos a ver qué es eso y vamos a analizarlo aquí en Escritor Internacional, en el podcast de Escritor Internacional. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. ¿Se acuerdan ustedes de esta teoría o de este concepto de la ventana de Overton? Overtone, así se escribe, lo pueden encontrar ahí en Google. La ventana de Overton. Esta idea de este sociólogo estadounidense que decía o que hablaba acerca, Joseph Overton, que hablaba acerca de cómo uno puede cambiar la percepción de sus ideas, de una idea que pueda ser en un momento presente pues, rechazada o totalmente
ajena, inaceptable, hasta aceptar esta idea o incluso abrazar la idea con el paso del tiempo. O sea, se refería a cómo la forma de pensar del ser humano puede irse adaptando a cualquier idea, ¿no? A esta idea, él ponía el ejemplo de comer carne humana, ¿no? Y el comer carne humana en un principio puede ser muy repulsivo, pero dependiendo de la exposición que uno pueda estar a esa idea, ¿no? Dependiendo de cómo uno se pueda ir preguntando las posibilidades que tendría uno de comer carne humana, si es real o no, en qué circunstancias, etcétera. Con el paso del tiempo, después de varias etapas, él mencionaba 5 etapas, en las que poco a poco la opinión pública va aceptando la idea y a lo largo del tiempo incluso la va adoptando, ¿no? Algo que en un principio pues, era totalmente opuesto, repulsivo, se convierte en algo popular, ¿no? Algo que incluso puede ser legislable. Y esto viene a referencia, esto fue una teoría de 1990, por ahí salió esta cuestión de su teoría, de donde pues, maneja, ¿no? Esto del tránsito de lo inaceptable hasta lo cotidiano. Y hacíamos referencia a esto cuando estudiábamos acerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando veíamos cómo la propaganda del grupo en el poder fue poco a poco pues convenciendo a la población de que era necesaria la aplicación de la fuerza desmedida, como la aplicaron, en la población judía, ¿no? O en la población que no estuviera, que no fuera aria, digámoslo así. Entonces es como una especie de euforia colectiva, ¿no? Es como una especie de convencimiento de masas que pues con el tiempo es peligroso porque uno puede no percatarse de ella, ¿no? O sea, es invisible, está ahí alrededor de nosotros, como decíamos el otro día, ¿no? El pez no sabe que está mojado. Entonces hay muchas influencias que pueden estar ahí presentes en la cotidianeidad sin que nos demos cuenta de que pues son cuestiones añadidas, ¿no? O sea, una generación que ya nació con muchas generaciones en la actualidad, ¿no? Que ya nacieron con el internet existiendo, con los niños de hoy, que ya incluso la inteligencia artificial es parte de la vida, pues es más difícil que se imaginen un mundo en el que esa tecnología no sea lo normal. Entonces las generaciones ya por añadidura, ¿no? Por default, van adquiriendo estas nuevas ideas y entonces van avanzando con respecto a esta posibilidad de vivir algo que en un momento en el pasado fuera inaceptable, ¿no? Entonces viene muy importante esta idea, la ventana de Overton. Este concepto lo estábamos rescatando porque precisamente hay tantas cosas que están cambiando en la actualidad que se veían muy normales o que se habían visto muy normales hasta el momento presente, hasta que rompen, la realidad rompe con estos consensos que se habían tenido en el pasado. Y entonces pues de pronto nos vemos ante la obligación de reconfigurar y reinterpretar al mundo. Bueno, esto era porque de pronto vemos que en el pasado, o sea, vamos a ubicarnos rápidamente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Termina la guerra, la gente termina horrorizada por todo lo que sucedió y entonces tratan de ponerse de acuerdo. Hay un ambiente a nivel internacional, a nivel de todos los diplomáticos internacionales, de todos los presidentes, de que la gente sea más bien cordial, ¿no? Una idea, es una cuestión muy idealista precisamente, y lo que está de moda en este momento es cooperar, ¿no? Ya estamos hartos de la guerra, vimos toda la destrucción que hubo, y entonces preferimos ponernos de acuerdo para portarnos bien, cooperar entre nosotros. Fue una época en el que se desarrollaron muchos tratados internacionales a nivel de comercio, a nivel de cooperación, a nivel de todo tipo de niveles, ¿no? Que se fueron pues, amalgamando, ¿no? Conectando. Es la época de la globalización, pues más rápida, más acelerada, ¿no? En este proceso después de la Segunda Guerra, en el que pues la gente decía, ya nos vamos a pelear, vamos a respetar el derecho internacional. ¿Se acuerdan que Woodrow Wilson había dado estos principios, estos 14 puntos en los que, digamos que esbozaba el tipo de orden mundial, ¿no? En una perspectiva democrática, una perspectiva de orden capitalista, de libertad de mercado, etcétera, etcétera? Todo este discurso occidental, moderno, estadounidense, capitalista, que marcaba, ¿no? El cómo va a ser el planeta, cómo van a ser las reglas del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya después
pues incluso las naciones se afiliaron a la ONU, ¿no? ¿Se acuerdan que terminó la guerra en el 45? Y entonces ahí lo que era la Sociedad de Naciones se reconstituyó después de varias fallas que tuvo y pues con todo el ánimo idealista, con todo el entusiasmo, se pensaba que pues iban a establecer las nuevas reglas del mundo, ¿no? El orden internacional. Se crearon estas cortes internacionales para poder juzgar a quienes habían sido muy malos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces parecía que la humanidad, pues digo, no era perfecto en ese momento el mundo, pero aspiraba, ¿no? El deber ser, aspiraban a un mundo mejor en la medida en la que todo el mundo reconociera el derecho y los tratados. Cuando firmas un tratado, pues te comprometes, ¿no? Pues a cumplir con lo que dice el contrato de buena fe. Y este era el ánimo a nivel internacional y el ánimo diplomático y el ánimo de hacer las cosas de forma correcta. Y por eso en la época hasta la moda, ¿no? ¿Se acuerdan? Todos estaban con sombrero, con sus trajes, era todo muy formal, ¿no? Era todo de una manera muy adecuada, ¿no? Muy caballeroso, toda la cultura, ¿no? En términos muy generales, obviamente no todo el mundo se afilió, ni siquiera a la ONU, ¿no? En un principio. Y obviamente, pues el paradigma en Medio Oriente, en el Lejano Oriente, ¿no? En China, en muchos países del centro de Asia, pues el paradigma es muy diferente, ¿no? También eso hay que entenderlo. Que nosotros aquí en América Latina, pues estamos moldeados, como decía, ¿no? Las generaciones, nosotros ya nacimos con esta idea del Estado nacional, del orden internacional, del derecho internacional, pero en estos lugares, en muchos lugares del otro lado del mundo, como decía, ¿no? En el centro de Asia, Kirguistán, Uzbekistán, pues tienen otra perspectiva en muchos casos, en el caso por ejemplo de Irán, que tienen esta perspectiva teocrática, ¿no? Entonces imagínense que el mundo pues no es como lo vemos ahora, ¿no? El mundo está totalmente permeado con la religiosidad. Entonces la vida misma tiene una connotación muy distinta para estas personas que para los occidentales, ¿no? O sea, en general, obviamente, pues cada cabeza es un mundo, decimos, pero ahí está la otra perspectiva del mundo, ¿no? En América, en Estados Unidos, en Europa, del lado occidental, pues sí se tiene esta perspectiva de que todos vamos a respetar el derecho internacional, la diplomacia, ¿no? Los problemas se resuelven hablando, es parte de la racionalidad, ¿no? Es parte del lenguaje de lo racional, del uso de la razón, etcétera, etcétera, del proyecto moderno. Entonces todos estábamos de acuerdo con eso y bueno, de forma real, o sea, de forma fuera de esta esfera de ponerse de acuerdo a toda la humanidad, existen poderes reales de las naciones. Estados Unidos pues, creció inmensamente en esta época y se mantuvo, ¿no? Y se consolidó como la superpotencia ya después de la caída de la URSS. De hecho, ¿no? O sea, aunque en la ONU, en teoría, cada país tenía un mismo voto y todos tenían el mismo pues, reconocimiento, en la práctica, o sea, en la realidad, en la praxis, en la realidad, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, quienes estaban en el Consejo de Seguridad, pues tenían un poder mucho más grande, ¿no? A nivel diplomático y a nivel real. O sea, realmente Estados Unidos tiene más bombas que otro país. En esta época, pues no había otro país que tuviera más bombas que Estados Unidos. Tenía la bomba atómica. Entonces, pues digamos que Estados Unidos era fue el más fuerte, el más grande, el más importante. Y como que él se sentía con el derecho de pues poner las reglas a todos los demás, que son más chicos. Y en este ámbito, en este ambiente de que todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos derechos, como que Estados Unidos aparentemente, ¿no? Diplomáticamente, se bajaba un poco de nivel y estaba, en teoría reconociendo que todos éramos iguales, ¿no? Todos los países, digamos. Entonces, cuando tenía que hacer alguna operación de fuerza que implicara ir más allá de todo este estándar racional de las leyes, etcétera, utilizaba mucho la diplomacia y la elocuencia de sus discursos para justificar las intervenciones, ¿no? Acuérdense que también fue un cliché decir que Estados Unidos llevaba democracia a Panamá, o llevaba democracia a Nicaragua, o llevaba democracia a muchos países donde intervenía, ¿no? Entonces el discurso de Estados Unidos era justificado porque en la época después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el enemigo era la URSS,
pues entonces el discurso era protegernos de los socialistas, ¿no? Los socialistas son el demonio y nosotros vamos a protegernos de los socialistas y vamos a llevar democracia, porque el socialismo, según la teoría o lo que decía Estados Unidos, pues es un sistema dictatorial, autoritario, antidemocrático, que no permite la libertad de los ciudadanos. Entonces nosotros estadounidenses vamos a llevar la libertad a los países que se volvían socialistas o que estaban, digamos, con esta tendencia, ¿no? Y este era el discurso un poco heroico, ¿no? De Estados Unidos, que ayudaba a los países. Y con el paso del tiempo, además, tomen en cuenta, muy importante, la tecnología, ¿no? En la época de los años 1950 a 1990, pues la información todavía no era tan dinámica como la vemos ahora, que es inmediata, ¿no? Entonces, en esa época todavía se podía ocultar un poco más la intención de Estados Unidos, que casualmente llevaba democracia a los países que les convenía tener control de ciertas cosas, ¿no? Y así es como se pudo hacer de Panamá, ¿no? Acuérdense que Panamá era parte de Colombia y entonces de pronto les llegó la posibilidad, ahí entre comillas, ¿no? La libertad a los panameños para que decidieran por sí mismos, ¿no? Y se separaran de los terribles colombianos. Y cuando se separan, pues resulta que los panameños pues le dan las licencias para construir el canal de Panamá, etcétera. Toda una estrategia geopolítica, ¿no? De Estados Unidos para poderse quedar ahí en el lugar. Por ejemplo, ¿no? Hay miles de ejemplos, bueno, no tantos como miles en América Latina, pero sí hay muchos ejemplos. También en Colombia hay una gran, creo que hay 9 o 11 bases militares en Colombia. Entonces ahí está la presencia, ¿no? Digo, por decir alguna cuestión. A lo que iba es que en ese momento se cuidaba mucho el discurso, que aparentara que pues todo se hacía por el bien de la gente, ¿no? Llevar la democracia, llevar la libertad. Todavía cuando llegaron a Irak, ¿se acuerdan, no? Ahí después de los atentados del 11 de septiembre. Y el pretexto era el cliché, porque pues ya lo habían utilizado varias veces en Afganistán también, etcétera, era que el terrible régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y eso era muy peligroso porque se las podía pasar a los grupos insurgentes, que eran los que habían originalmente ocasionado el atentado del 11 de septiembre. Entonces, por medio de Saddam Hussein podían obtener estas armas, o incluso Saddam Hussein podía invadir a los países vecinos, y esto no era muy bueno. Entonces Estados Unidos decidió ir y destruir estas armas de destrucción masiva. Ya con el paso del tiempo se descubrió que no había nada. Después de los años, ¿no? Después del tiempo que se va sabiendo la información, que se va distribuyendo la información. Y entonces vimos que no, pues fue un pretexto, ¿no? Lo que realmente querían era tener el control geopolítico, el control económico con respecto a la explotación de los recursos naturales, del petróleo en Irak, ¿no? Acuérdense que es uno de los más ricos también. Irak está dentro de estos países que producen una gran cantidad de petróleo. Y bueno, toda esta farsa se fue, pues nos fuimos dando cuenta a lo largo del tiempo. Y bueno, la diferencia es que ahora en el presente, o sea, volviendo al presente, al 2026, 2025, cuando, bueno, ya todo esto fue de 2026, ¿no? Actualizar el presente. Cuando Estados Unidos lanza esta operación, primero que empieza a enviar los buques hacia aguas, primero internacionales y luego ya se acercó a Venezuela y luego bombardeó varias lanchas, ¿no? Supuestamente narcolanchas, sin un juicio, sin un procedimiento, o sea, tomando la ley en sus manos, ¿no? En sus manos. Y por eso decía, ¿no? Ahora el discurso, pues ya lo vemos en los medios de comunicación, es totalmente cínico, ¿no? Donald Trump dice que entraron en Venezuela para controlar los recursos petroleros que hay ahí y ese es el motivo, ¿no? De seguridad nacional. Luego de cómo vemos también desde lejos cómo se está reestructurando este orden mundial tripolar, que en el futuro puede ser cuatripolar, cuando India entre a este grupo. Y de pronto vemos cómo de facto, a pesar de que las leyes en derecho internacional y de que hay una cierta normatividad teórica, ¿no? Un marco legal en el mundo, pues vemos cómo los diferentes presidentes de los imperios o de los
o de las potencias mundiales, pues toman determinaciones por su seguridad nacional, ¿no? Esto lo digo porque pues, Rusia originalmente se empezó a expandir, se empezó a controlar territorios que, digamos, jurídicamente no le correspondían, pero que sí le representaban una amenaza, ¿no? Real de que la OTAN se estaba expandiendo. Y en este caso Estados Unidos, bueno, pues ya cuando se define o cuando se estamos viendo que se está como que definiendo, ¿no? Este orden tripolar, pues vemos que Estados Unidos de facto inmediatamente aplica, ¿no? Aplica. Por eso decíamos la vez pasada que creíamos que en la reunión que tuvo Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska ya se había pactado esto que estamos viendo hasta ahorita. Por eso es que luego vemos así en las noticias ya en retrospectiva, vemos la línea de tiempo de lo que fue ocurriendo en el planeta o en la historia y decimos, ah, con razón, él ya sabía. Donald Trump ya sabía o ya sabe, ¿no? Desde que entró al gobierno, ya tiene bien claramente su programa, o sea, no está improvisando. A pesar de que pensamos, ¿no? Y de que pareciera ser que al principio empezó a improvisar y a poner aranceles y a tratar de decir cosas, bueno, lo vemos ya con la retrospectiva y vemos que este plan sí está encaminado hacia algo muy concreto de lo que todavía a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Porque pues estamos rompiendo los paradigmas, no nos atrevíamos a pensar que pudiera ser capaz de salirse, por ejemplo, ¿no? De organizaciones importantes, que Estados Unidos se pueda salir de la ONU, por ejemplo, que diga, no, yo no reconozco el orden mundial, aunque la ONU y todo este orden mundial o este orden internacional, Estados Unidos lo fue procurando, ¿no? Desde la Primera Guerra, pues lo que decía ahorita de los 14 puntos de Wilson, ¿no? Fue poco a poco presionando para que esta normatividad, este paradigma, fuera el que rigiera en todo el mundo, ¿no? Le convenía en ese momento de la Segunda Guerra que las cosas fueran así, que fueran democráticas, que fueran capitalistas. Y ahora ya en esta época, después de esta gran explosión que tuvo Estados Unidos como gran potencia mundial, y luego el retroceso que tiene de forma natural, ahora vemos cómo pues, vuelve a tomar decisiones que están más allá del derecho internacional y decide o pareciera decidir, ¿no? Porque esto todavía no lo podemos decir de facto, así lo dijo Donald Trump, lo podemos ir intuyendo y pues ir conectando con los hechos, como es que de facto pues quiere apoderarse o digamos tener el total control del continente americano, que es su zona de influencia. Y ya lo había desarrollado desde la primera parte, desde la primera época, o sea, quiero decir, desde 1850, lo que hemos hablado de la doctrina Monroe y de todo este Big Stick, en el que Estados Unidos se permite intervenir. Si es que cualquier país se iba a volver socialista, pues entonces intervenimos para llevarle la democracia. Y ahora en la actualidad, con este trumpismo, donroeismo, que ahora también ya le dicen, a la doctrina Monroe, traducida al Donroe, pues vemos esta doctrina pues reforzada, ¿no? Y también yo pensaba, hace poquito que estábamos viendo, esta es la segunda vez que Donald Trump llega a la presidencia. Entonces vean todo, si lo analizan desde una perspectiva un poco más psicológica, Donald Trump llegó una primera vez, accedió al poder, se dio cuenta de cómo era, y le pasó, o bueno, es lo que yo especulo, ¿no? Como a muchos de nosotros que a veces tenemos una oportunidad en la vida y no nos damos cuenta porque viene en la cotidianeidad. O sea, por ejemplo, de pronto uno se gana un viaje, por decir una cosa, ¿no? Uno se gana un viaje y ya se tiene que ir, no sé, a Checoslovaquia. Ya no existe Checoslovaquia, ¿no? Bueno, Australia, ¿no? Se gana un viaje a Australia y entonces, pues a lo mejor uno está en medio de su vida cotidiana y pues se ganó el viaje, ni modo que lo deje, ¿no? Entonces, bueno, pide permiso de su trabajo, todo se va. A lo mejor en el viaje está pensando en que dejó el trabajo, en que no tenía tanto dinero en ese momento, no lo había pensado. Ya fue al viaje y regresó. Y cuando uno regresa, muchas veces puede pensar, ay, hubiera hecho esto, ¿no? Ay, hubiera estado, no me hubiera preocupado tanto por el dinero, no me hubiera preocupado tanto por el trabajo, ¿no? Pues total, si ya estaba allá. Entonces uno empieza a reflexionar acerca de la experiencia que tuvo. O con una novia, ¿no? Con un novio, ¿no? Que también uno pierde de pronto y dice, ay, pues hubiera sido más bueno, no hubiera sido tan egoísta, lo que quieran. Y de pronto uno tiene una segunda oportunidad. Y si es lo suficientemente colmilludo, decimos en México, ¿no? Con experiencia, o si de pronto uno se pone muy listo, pues puede realmente no cometer los errores que cometió la primera vez.
y potenciar esa experiencia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros diríamos, ay, si tuviera una segunda oportunidad? Bueno, pues imagínense que Donald Trump tuvo una segunda oportunidad al llegar al poder, independientemente de toda la política, ¿no? O sea, ahorita no vamos a hablar de esa cuestión del deep state y de la oposición y de todo lo que implicó que Donald Trump llegara nuevamente a la presidencia, pero llega este personaje por segunda vez, incluso hasta en la foto, ¿no? Me acuerdo que fue muy icónica porque en la primera foto de la primera presidencia está muy sonriente y en la segunda foto está Donald Trump, Joseph Biden, perdón, Trump, Biden y luego otra vez Trump. Y en la segunda foto ya tiene un semblante así como de que me las van a pagar, ¿no? Así todo enojado. Entonces, imaginen, digo, también la personalidad de Donald Trump que tiene que ver con, pues es un empresario, ¿no? Es una persona que pues crea sus planes, desarrolla toda su forma de vida desde sí mismo, de una forma pues muy autocrática, digámoslo así. Y entonces accede al poder y se da cuenta de que Estados Unidos está en esta coyuntura a nivel histórica y entonces tiene el momento de decidir, de tomar acción, aunque parezcan estas acciones totalmente locas, ¿no? Fuera del contexto de la normalidad, de la supuesta tranquilidad que iba sucediendo a lo largo del tiempo. Y entonces cambia por completo toda esta forma en la que se regula el mundo, ¿no? Entonces rompe con este derecho internacional, no le interesa tener que pedirle permiso al Congreso, no le interesa tener que hacer ciertas cosas o romper con sus antiguos aliados europeos y ahora firmar, bueno, no ha firmado nada, no sabemos si ya ha firmado algo, pero digamos comprometerse más bien con el poder real del mundo. ¿Quién ostenta el poder real del mundo? Pues en este caso Vladimir Putin, Xi Jinping, ¿no? Las personas que representan a estas potencias y que son con las que realmente pues uno se puede sentar a la mesa a discutir cómo va a quedar el mundo reconfigurado después de este momento coyuntural, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo con respecto a Donald Trump y a sus proyectos, ¿no? En realidad, si vemos desde la perspectiva estadounidense y desde la perspectiva de Donald Trump, pues realmente lo que busca muy egoístamente es lo que dijo desde el principio, ¿no? El famoso MAGA, Make America Great Again, y First America First, ¿no? También es parte de su política, o sea, Estados Unidos primero. Y es pues, una perspectiva que incluso pues a nivel individual, ¿no? Cuando uno toma riendas de su propia vida y dice, a ver, yo voy a hacer mi propia prioridad, pues sí reconfiguran un poco, ¿no? Su forma de vivir, si de pronto uno está influenciado por sus amigos y se va y pierde el tiempo, etcétera, y de pronto uno dice, no, a ver, mi propia prioridad soy yo. Entonces voy a poner reglas muy firmes y uno se faja, decimos en México, y entonces empieza a seguir un plan, ¿no? Y a obtener resultados. Este es mucho el pensamiento de Donald Trump y es lo que ha estado aplicando, ¿no? Estamos viendo que está aplicando un plan que evidentemente pues no nos cuenta, porque pues es un plan que quiere completar y que de hecho pues si se supiera pues sería más complicado, ¿no? Entonces en este sentido pues vemos lo que está pasando, ¿no? De pronto Donald Trump, como dijimos, pues ya aplica su propio criterio, se brinca las leyes con recursos legaloides y bueno, vamos a ver las repercusiones también en el futuro próximo. Porque pues ya los analistas de derecho internacional señalan que Trump pues ha infringido pues todas las leyes, ¿no? Imputables de Estados Unidos, incluso tenía que haber pedido permiso al Congreso para poder actuar a nivel internacional, no podía invadir, según la Carta de Naciones Unidas, no podía invadir un país fronterizo, no podía extraer al prisionero, al presidente en funciones, o sea, hay una gran cantidad de puntos que a nivel legal están presentes en esta acción, ¿no? Incluso se ha especulado que Nicolás Maduro podría salir de la cárcel en el próximo mes porque los argumentos jurídicos pues realmente no permiten, no hay un debido proceso, ¿no? de cómo se debe de enjuiciar a una persona. Y esto a nivel legal pues obligaría a que el juez tuviera que liberarlo. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque pues esto es a nivel legal, pero como decimos, pues Trump está realmente
haciendo cosas que están más allá de lo que hasta ahora se había hecho, ¿no? Pues también es tan interesante porque no hay antecedentes, ¿no? No hay antecedentes de esto que se había hecho, de este cinismo de Donald Trump de decir, me voy a salir de estos organismos, no le voy a preguntar al Congreso, o sea, de hacer prácticamente lo que quiere como un monarca, ¿no? Ahí también vienen las referencias. Y también les platicaba la vez pasada cómo es que, pues de facto, pues lo puede hacer porque tiene una gran cantidad de armas. Decíamos, la referencia es de 1 a 100 con respecto a México. Entonces, 1 a 100 no es ni siquiera un adulto que esté peleando con un niño, ¿no? Es un ejército que esté peleando con un niño. O sea, 100 veces más poder tiene Estados Unidos sobre México, por ejemplo, sobre Venezuela también, a pesar de que tiene mucho petróleo. Pues no lo puede vender, no se puede hacer rico, no se podía hacer rico, no lo podía vender apenas hace una semana, ¿no? Entonces, pues ahora todo cambia, todo se reestructura. Coincide mucho también con la época de la posmodernidad, que también luego me preguntan mucho qué es o a qué se refiere. Y que bueno, esta palabra, este concepto tiene muchas connotaciones, ¿no? Filosóficas, artísticas, geopolíticas en este caso. Y bueno, nosotros las retomamos desde la parte geopolítica, pero la entendemos desde todas, ¿no? Entonces vemos cómo la posmodernidad es esta etapa en la que hay una crisis y una ruptura más acelerada con respecto al modelo de la modernidad. Lo que dijimos, ¿no? El discurso que normalmente pues, tenía que ver con progresar, ¿no? Con utilizar el pensamiento racional, lógico, científico, progresar hacia una mejor estadía en la humanidad. Y ese era el modelo, ¿no? Y de pronto se empieza a criticar justo después de la Segunda Guerra, cuando se ve que este pensamiento racional y científico no es nada más para progresar, sino que también se utiliza para perjudicar a la misma humanidad, ¿no? Está la bomba atómica y los avances científicos de armas químicas, ¿no? Armas de destrucción masiva que pues evidentemente necesitan haber aplicado la ciencia, pero en un aspecto negativo. Entonces ahí se cuestiona el modelo, no es tan bueno, se preguntan algunos, y entonces viene una etapa de crisis, de ruptura, de que los ideales pues ya no valen tanto como antes, ¿no? Estas nuevas generaciones lo vemos ya más de forma más real, cuando como dije, ¿no? Las nuevas generaciones nacen ya en este ambiente y entonces se alcanza a ver su nihilismo, ¿no? Decimos en México, su valemadrismo de muchas personas que ya pues están desconectadas con todo este flujo de la humanidad, flujo cultural, modelo económico, modelo, como decíamos, político, etcétera. Y hay un fenómeno de las sociedades que se vuelven más cínicas, ¿no? Las generaciones que se vuelven más cínicas, que ya no tienen tantos intereses como los tenían en las épocas anteriores después de la guerra, cuando pues la esperanza, ¿no? Era pues el orden social, el progreso, el tener las mejores condiciones de vida, una vida tranquila, etcétera. Bueno, todo eso ha revolucionado y en la actualidad esta posmodernidad pues alcanza el derecho internacional, que es, pues digamos, uno de los últimos puntos desde toda la teoría, ¿no? O sea, el arte posmoderno pues es una abstracción de la percepción del alma del momento, ¿no? Y la abstracción de la filosofía, también la posmodernidad filosófica, pues son ideas y son teorías abstractas sobre esto. Y lo concreto, lo real, en este caso el derecho internacional, que es el que se tiene que respetar, pues está siendo trastocado justamente en este momento en el que pues ya Estados Unidos encabeza esta ruptura, esta nueva reconfiguración de todos estos elementos de la normalidad, ¿no? Por eso empezamos con la ventana de Overton, porque pues esto hace 15 días no lo hubiéramos pensado, o bueno, lo hubiéramos especulado pues, muy a lejano plazo, ¿no? O una situación muy poco probable, y de pronto sucede, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en la actualidad, en la humanidad del día de hoy. Este cambio de paradigma puede redefinir incluso el concepto de Estado Nacional. El Estado Nacional, acuérdense de la Paz de Westfalia de 1648, cuando se organizaron los europeos y definieron las fronteras, las líneas fronterizas de sus territorios, para que ya no hubiera guerra, y entonces a partir de las fronteras cada quien al interior tiene su soberanía,
y puede decidir lo que quiera y gobernarse como quiera, y los demás países no se van a meter, en teoría, ¿no? No se van a meter en sus propias políticas. Y este fue la normalidad desde 1648, el Estado Nacional, a pesar de que hubiera diferentes regiones de influencia y hubiera estos países que tienen pues, a sus países satélites, siempre se había estado respetando esta línea fronteriza. Y esto viene de ahí, ¿no? De la Paz de Westfalia, 1648. Todo el concepto del Estado Nacional, de que haya un gobierno que sea quien esté encargado de administrar la riqueza de ese territorio. Y la gente que vive ahí, bueno, pues está dando un poco de su soberanía a cambio de que este grupo de personas organicen económicamente y les den algunos beneficios a estos pobladores, ¿no? Y entonces tengan pues seguridad, cierta seguridad, ciertas infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea es una idea porque finalmente cuando se aplica, vemos que pues ya en la aplicación real empieza a tener connotaciones pues muy particulares, ¿no? No todo es tan ideal como cuando se piensa y entonces empieza a haber algunos problemas en los que pues la gente en el poder de pronto ya no quiere dejar el poder, de pronto no quiere que haya tanta democracia, de pronto hay corrupción también, que es particularidad de la humanidad, por desgracia, pues todos tenemos esta posibilidad, ¿no? De corrompernos en algún momento y en este desarrollo de la humanidad, pues ahí va progresando y entonces puede cambiar toda esa normalidad. No quiere decir que Estados Unidos de pronto diga toda América es Estados Unidos, pero pues sí está diciendo que toda América es su hemisferio de control. Entonces, ¿esto qué implica, no? Esto qué implica para los países americanos que me decían esta pregunta, ¿no? ¿México va a entrar a la guerra? Yo no quiero entrar a la guerra, me decía también un sobrino de 10 años, 9, 10 años, me decía, no, es que yo no quiero estar en la guerra. A ver, vamos por partes, ¿no? Primero, hay que analizar o hay que pensar que una guerra implica el enfrentamiento de dos ejércitos, ¿no? Que estén ahí defendiendo cada uno su posición y se enfrenten de forma física y traten de ganarle al otro, ¿no? Y esto no sucedería en México. Lo que sucede en Venezuela es una situación muy distinta, ¿no? Así muy rápidamente. Acuérdense que en Venezuela Nicolás Maduro pues ganó las elecciones el año pasado, pero las ganó sin poder demostrar que las había ganado. Entonces, en realidad, su triunfo no fue reconocido por buena parte de la humanidad, ¿no? Él ya no pudo demostrar que había ganado la mayoría y ya se volvió un presidente ilegítimo, a pesar de que en el pasado pues también había tenido problemas de legitimidad, pero que pues no habían llegado a tal nivel, ¿no? En este momento ya Nicolás Maduro estaba muy desacreditado a nivel internacional, tiene estas grandes cantidades de petróleo que sabemos que ha sido parte del interés nacional estadounidense desde hace muchos años, y además pues está involucrado en esta política estadounidense de apropiación del control de América, ¿no? Entonces, bueno, son características muy particulares de Venezuela. En el caso de México, bueno, Claudia Sheinbaum tiene un gran apoyo popular, ¿no? Todavía las encuestas, el día de hoy la colocan con más del 70% de la popularidad de la población. Y esto también en Venezuela, pues no era, estaba ahí disputada, ¿no? Acuérdense también de las informaciones que podemos estar recibiendo, que pueden estar muy, muy maquilladas, ¿no? Las informaciones, los datos, pero no toda la gente, bueno, y tomando en cuenta también el resultado de las votaciones en las elecciones, no toda la gente en Venezuela apoya o apoyaba a Nicolás Maduro. Y en el caso de México hay una gran cantidad que sí apoya a México, ¿no? Las condiciones también son muy distintas. Se habla en México, se refieren a los cárteles de la droga como los grupos terroristas a los que hay que eliminar. Y esto no implicaría una guerra como tal, ¿no? O sea, una guerra querría decir que Estados Unidos se quiere apoderar de México o que quiere invadir México, también palabras que pues, he estado escuchando y que no son la realidad, ¿no? En último caso, haría como lo que hizo en Venezuela, ¿no? Una operación tal vez no tan quirúrgica,
¿no? Porque en este caso los grupos pues narcotraficantes están ocultos en muchos puntos, no es solamente una persona que haya que extraer, como en el caso de Venezuela, pero sí puede más bien haber este tipo de ataques por medio de con drones que pudieran entrar al territorio mexicano sin permiso y pudieran bombardear algunos lugares clandestinos donde se están fabricando algunas drogas, ¿no? También podría haber alguna intervención, digamos, de soldados en algunas regiones del norte para tomar el control de las rutas, ¿no? De las rutas de la droga, y que también podría ser sin permiso de México. Uno de los casos más catastróficos que podríamos ver en México no es tanto la invasión a México. Acuérdense que ya también Estados Unidos tuvo la posibilidad de invadir México ahí en la época de 1848, cuando se expandió, y entonces firmaron el Tratado Guadalupe Reyes, no es el Tratado Guadalupe Reyes, ese es el tratado de, ese ni es tratado, ¿no? Ese es ahorita está de moda, se pone uno ahí a beber desde los Reyes hasta Guadalupe, bueno, es una cosa muy mexicana, o no sé si sea muy mexicana, pero así lo hacen. No, me confundí, perdón, el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el que definieron pues, el Tratado de Amistad y límites fronterizos con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en ese momento pudo haberse expandido todo y quedarse con todo México, pero no le conviene a nivel económico, ¿no? No le conviene porque pues adquiriría también la responsabilidad de ir desarrollando a este país y bueno, todo lo que implica es más complicado, así en términos muy generales, es más complicado que simplemente aplicar una técnica que ha funcionado a lo largo de la historia, que se le conoce como la balcanización. Y entonces podría balcanizar México, ¿qué quiere decir? Dividir México, romper a México, hacer que se podría quedar, digamos, podría tener legislación de los estados norteños y dejar a México o a la capital mexicana pues solamente con los estados del centro y del sur. Y esto podría ser también pues una consecuencia muy grave, ¿no? Acuérdense que pasaría lo mismo que con Ucrania, pues Rusia obtiene todo este territorio de Donetsk, de Lugansk y de Crimea, toda esta franja, y ahora pues ya no la va a soltar, ¿no? Parece ser que es lo que se va a quedar Rusia, y a Estados Unidos podría suceder lo mismo en México, ¿no? Pero bueno, son escenarios muy dramáticos y que realmente pues no tendrían mucha razón de ser, ¿no? Acuérdense que Estados Unidos lo que busca en este periodo, en su propio periodo estadounidense, es recuperar dinero, ¿no? O sea, también tiene una gran deuda Estados Unidos, por eso es que ha recortado los gastos de muchas instituciones que daba dinero en muchos lugares del mundo y que ahora pues ya se está ahorrando, digamos, ese dinero, y lo que quiere Estados Unidos es pues no gastar, ¿no? También la incursión en una guerra en Venezuela le hubiera costado mucho dinero, y realmente Estados Unidos no es que se quiera apropiar de los países, quiere apropiarse de los recursos naturales, ¿no? Y tiene más bien tener el control de los recursos naturales. Entonces, por eso también esto responde mucho a lo que uno especulaba con respecto a la intervención en Venezuela, ¿no? Al principio uno pensaba que, bueno, van a sacar a Nicolás Maduro y van a poner a María Corina Machado, que es la que ha tenido vínculos con Donald Trump, que es a quien ha estado apoyando, incluso ganó el premio Nobel, ya ha estado ganando pues mucho prestigio como líder de la oposición, junto con Edmundo González, ¿no? Que fue quien ganó las elecciones en Venezuela. Y estos principios están ahí, bueno, este reconocimiento parecía indicar que iban a colocar a María Corina Machado en la presidencia luego de haber extraído a Nicolás Maduro. Y resulta que no, resulta que pues la vicepresidenta, como saben, se mantiene en el poder en Venezuela, y pues hay una continuidad de su régimen, ¿no? A pesar de que en estos días estamos viendo pues cómo se reconfigura, vemos que se mantiene, o sea, ha estado manteniendo en su posición política, y pareciera que va a continuar una especie de dictadura, ¿no? Post-chavismo, porque evidentemente pues ya la ideología chavista se va a ir de alguna manera diluyendo, pero el sistema controlado por una persona, en este caso pues Delcy
Delcy Gutiérrez, que es la vicepresidenta en Venezuela. Y uno diría, ¿pero por qué? Pues si Donald Trump estaba buscando la democracia, buscando poner gobiernos títeres que les ayudaran a explotar los recursos naturales, y en realidad podemos especular que lo que realmente le interesa a Estados Unidos, o a Donald Trump en este caso, no es la democracia, por eso decíamos la hipocresía de la época posmoderna, ¿no? Ya no les interesa realmente aparentar la diplomacia, ni mucho menos, ni la búsqueda de llevarles la democracia, no, ya no, en este momento posmoderno de hipocresía, de nihilismo, de cinismo, pues abiertamente dicen lo que queremos es el petróleo, ¿no? Y recuperar el dinero que se ha invertido, que también se inventan que se ha invertido dinero, bueno, se invirtió dinero en Venezuela en la época precisamente de los 50, 60, 70 todavía en Venezuela para extraer el petróleo, pero todas esas refinerías y toda esa infraestructura la nacionalizó precisamente Hugo Chávez y digamos que la nacionalizó, les pagó una cantidad que consideró adecuada por su infraestructura, por su inversión a los productores estadounidenses y ya. Y entonces ahora Estados Unidos se siente, o en este caso, se sienten agredidos y lo que dicen es precisamente que van a recuperar estas cuestiones, ¿no? Este poder, este control. Y entonces no parece importante quién esté en el poder, no parece importante realmente establecer un sistema democrático que fluctúa mucho, ¿no? Que puede ser muy inestable, porque a nivel de control de un país, es más fácil controlarlo desde una dictadura que desde de una posición democrática libre abierta, ¿no? Por eso es también que Estados Unidos favoreció muchas dictaduras luego de sus intervenciones en América Latina, como en Argentina, etcétera, en las que pues es mejor, en Chile también, ¿no? Que es mejor pues que un gobernante tenga mano firme y controle a una población, pues es mucho más fácil, ¿no? Precisamente para poder administrar. Y parece que Estados Unidos, o Donald Trump en particularidad, pues está incluso rompiendo con este paradigma de llevar la democracia al mundo y ahora se desenmascara y abiertamente se vuelve imperialista y dice, bueno, lo que voy a hacer es extraer el petróleo, ¿no? Y en el caso, volviendo otra vez al caso de México, bueno, en este caso hay estos escenarios que ya dijimos, puede intervenir drones, puede haber soldados, puede incluso haber cooperación, ¿no? Directa por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum de aceptar a algunos militares para que le apoyen con esta labor del desarrollo de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y en este caso, pues ya se han visto varios acercamientos, ¿no? También Sheinbaum seguramente sabe y conoce las proporciones de poder que tiene Estados Unidos y que estamos, como siempre lo mencionamos, lo hemos mencionado últimamente, tan cerca de Dios y tan lejos, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? O sea, también a nivel geopolítico y geográfico, pues México en particular, como cualquier nación, pues tiene ya definida, tatuada su particularidad, porque pues no podemos cambiarnos de lugar, ¿no? No podemos mover México a otro lugar. Siempre vamos a estar cerca de Estados Unidos, siempre vamos a ser los vecinos de Estados Unidos. Y esto nos fija a una dinámica que más allá de nuestra posibilidad de libertad, de soberanía, pues hay que jugar con las piezas que tenemos en la actualidad, ¿no? No quiere decir que pues eternamente México se vaya a mantener como inferior a Estados Unidos, pero pues en el momento y en el futuro presente a mediano plazo, a corto y a mediano plazo, pues más bien hay que jugar con esa estrategia de poder pues ver de qué manera se pueden tener los mejores beneficios o no tener tantos perjuicios, ¿no? Con respecto a Estados Unidos o a la invasión de Estados Unidos. Entonces, por eso Claudia Sheinbaum ha estado mencionando que coopera para atrapar a estos maleantes. Incluso ha entregado a varios, entregó al Mayo Zambada, entregó a varios narcotraficantes que han estado siendo aprisionados para evitar de alguna manera la necesidad que tenga Estados Unidos de intervenir. Ahora, también sabemos que Estados Unidos lo que busca al intervenir es quedarse con el mercado de las drogas, ¿no? O sea,
quitar a los cárteles importantes y Estados Unidos como tal controlar estos flujos. O sea, realmente no busca eliminarlo como tal, sino aprovecharse de este gran negocio que son las drogas en el país, ¿no? Y esto tendremos que hablarlo con mayor detenimiento para poder entender cómo es que se maneja estas grandes cantidades de economía que dejan las drogas, ¿no? Entonces, en el caso de México, bueno, una guerra no es tal, no hay una guerra como tal. El ejército mexicano no iría a defenderse y a lanzar misiles, cosa que tampoco tiene muchos México en contra de Estados Unidos, ¿no? No es una guerra, no es una intervención. La intención de Estados Unidos no es quitar a Claudia Sheinbaum del poder, no es poner un gobierno alternativo, aunque, paréntesis, aunque esa opción sí existe, ¿no? Y existe en todos los países de América. Acuérdense que Estados Unidos pues inyecta dinero a movimientos de extrema derecha que están a favor de los gobiernos estadounidenses, y en caso de que haya algún conflicto, alguna cuestión, pues estos grupos de poder pudieran, en casos extremos, como en un golpe de Estado, por ejemplo, pues llegar al poder y están vinculados con México, ¿no? En el caso de México, digo, con Estados Unidos. Y en el caso de México, bueno, hay varios partidos que están, bueno, no varios partidos, pero sí hay varios intereses que están fijados con el interés de Estados Unidos y que están ahí, bueno, digamos como en la banca, ¿no? Ahorita no nos vamos a confundir más con estos grupos que podrían en algún momento surgir públicamente, bueno, no públicamente porque ya están públicamente, me refiero popularmente, pero el punto es que en la actualidad pues no va a haber guerra como tal con México. Bueno, no sabemos si va a haber guerra o no, porque también, pues acuérdense que la información que podemos tener es una información que está pues diluida, ¿no? Obviamente los servicios de inteligencia y la estrategia del gobierno tienen información que no van a revelar hasta mucho tiempo después. Es muy probable que si hay un plan, pues ya esté el plan definido desde antes, ¿no? Desde mucho tiempo antes, una especie de intervención en México, pero que no sería de la manera como la que nos imaginamos que una guerra podría ser, con una gran cantidad de soldados muertos y con armamento ahí, etcétera, etcétera, lo que implica una guerra, ¿no? Sería una intervención muy quirúrgica, como una especie de lo que sucedió con Maduro en Venezuela, y habría que poner mucha atención con respecto a lo que podría suceder con respecto a la balcanización, ¿no? Aunque otro factor también muy importante, que lo voy a dejar ahí en el tintero para platicarlo la próxima vez, se refiere al hecho de que hay 40 millones de mexicanos o de personas de origen mexicano migrantes en Estados Unidos, sobre todo en la zona de California, también en Florida, pero sobre todo en la parte del oeste. Ahí se concentra una gran cantidad de población latina y sobre todo, como decimos, ¿no? 40 millones de mexicanos que pueden pues representar una consecuencia de inestabilidad política y social muy importante en Estados Unidos, que puede hacer que la piensen antes de cometer alguna situación muy, muy, muy grave, ¿no? O muy dramática en ese sentido. Entonces, hay que estar al pendiente porque no podemos decir si va a haber o no va a haber cualquier cosa, ¿no? Hay que estar muy pendientes. Pero lo que sí podría pues, mencionar es que las personas que viven más hacia el centro, en la capital de México, pues realmente no vamos a ver efectos o consecuencias muy graves al respecto, ¿no? Aquí lo que se está jugando, de lo que se habla, es acerca de la soberanía nacional, ¿no? De estos principios en los que, pues, como decía al principio de este podcast, ¿no? Originalmente las reglas, el derecho internacional, las reglas del juego a nivel internacional, pues están para que todo el mundo las cumpla. Y eso es lo que está en juego, ¿no? En el momento actual, en el que pues, puede reconfigurarse todo lo que pueda pasar, ¿no? Y bueno, hay que estar muy pendientes de esta situación. Les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del podcast. Los invito a que nos pregunten, a que comenten, a que hagan sus observaciones sobre lo que está sucediendo en el mundo. Ahí en las diferentes plataformas en donde pueden ver este podcast, ahí en los diferentes chats
pongan ahí sus opiniones, nos va a agradar mucho poderlos leer, responderlos y guiarnos de algunas de esas inquietudes que ustedes tengan para ir respondiéndolas en los próximos podcasts de Escritorio Internacional. Les agradezco mucho su presencia y su atención. Yo no me despido, nosotros nos veremos en el futuro. Gracias, jóvenes.